los mellizos que nacieron en una lancha mientras su madre era trasladada hasta el Hospital Regional de Concepción, ya no aguantaron, quisieron salir. Bueno, se encuentran en perfecto estado de salud. Ellos son Daniel y Digno, los mellizos que este miércoles nacieron en medio del río Paraguay. Su apresurada venida al mundo los obligó a cambiar recama de un hospital por una lancha que los trasladaba desde Puerto Pinasco hasta el Hospital Regional de Concepción. Fue programado para el 3 de marzo, pero se adelantó todo, sí. ¿Y cómo fue esa mañana? ¿Cómo ocurrió todo? Bueno, empezó como de eso a las 6, me empezó a sentir dolor. Después le llamamos al doctor y me dijo para que podamos trasladarnos nomás ya, porque ya está en trabajo de parto, me dijo el doctor. Y por el camino le tuve a mis 2 mellicitos. De acuerdo a lo que indicó el médico Daniel Gómez, en honor a quien uno de los mellizos lleva su mismo nombre, los bebés pesaron 2,9 kilos y 2,7 kilos respectivamente. La madre, de 41 años de edad, se encuentra en perfectas condiciones de salud y tiene otros 4 hijos que están en Puerto Pinasco aguardando conocer a sus hermanitos.